Y precisamente para hablar a fondo de la crisis en Ecuador, hoy nos acompaña en el estudio el doctor Héctor Díaz Polanco. Es profesor investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS, y uno de los mayores conocedores de la situación en América Latina. Buenas noches, Héctor. Muchas gracias por acompañarnos en Punto de Referencia. Gracias, gusto es mío. Muchas gracias. Bienvenido. Quisiéramos empezar una pregunta que puede parecer un poco amplia, pero vamos a centrarlo en los acontecimientos de los últimos días, porque nos dan una idea de lo que ha ocurrido en los últimos años. Esto que vemos ahora en Ecuador no llegó por generación espontánea, tiene antecedentes. Totalmente. ¿Cómo es que llegamos a este punto? Así es, totalmente. Eso es el factor, a mi juicio, más importante, porque hay un conjunto de enseñanzas en esos acontecimientos. Hay que recordar que Ecuador fue uno de los países que inició la llamada fase progresista en su primera etapa y luego tuvo un gobierno largo y muy importante para Ecuador en términos de desarrollo, de infraestructura, mejoramiento sociocultural, etc. Tan así que no perdió la elección siguiente, sino que la ganó. Y luego hubo un cambio debido a traición política. Hablamos de Rafael Correa. Exactamente. Rafael Correa se sale, pero entra uno de sus partidarios y da el giro. Entonces se inicia el primer gobierno distinto al énfasis que dio a lo social Correa. Viene un segundo momento y durante esos dos periodos ha habido un deterioro tremendo de la situación interna, que es lo que explica estos acontecimientos. El deterioro se manifiesta en términos de estos hechos tan impactantes, pero que tienen que ver con una secuencia que es muy habitual, que pudimos caer en México, por ejemplo, en ella. El hecho de que la delincuencia empieza controlando las cárceles. Se expresa en el hecho de que un capo de la mafia local sale de la cárcel tranquilamente, incluso sin que las autoridades centrales se enteren de que había abandonado tranquilamente la cárcel. Por tanto, esta es una manifestación de una crisis que luego impacta a los medios, que es lo último que ha acontecido. Es decir, un deterioro político, económico y social provoca condiciones que terminan en esta situación. Esa es una enseñanza muy importante. Donde tenemos gobiernos progresistas, para no decirles de izquierda, es decir, gobiernos que impulsan programas sociales, que impulsan la igualdad, etc., no se dan estos acontecimientos, porque se sigue una secuencia que evita que crezcan y se amacicen estas tendencias destructoras del orden público, de las condiciones básicas de vida, etc. Creo que hay mucho que aprender en el caso de Ecuador. Es un caso que no solo tiene importancia local, sino regional. Sí, como aprendizaje, como enseñanza. Héctor, hablabas de un control que está teniendo, justo quiero ir al tema de la violencia o del recurso, digamos, de una política dura en temas de seguridad. No es la primera vez que lo vemos en Ecuador, sin embargo ahora llega a unos niveles que también frente a la gravedad de los hechos, del control que toman estas organizaciones criminales, digamos que tienen un punto de encuentro. De alguna manera ahora lo que vemos es que se legitima este endurecimiento, pero venía de tiempo atrás, tampoco es nuevo. Así es que estamos ante esta secuencia trágica, donde el deterioro socioeconómico produce efectos políticos, sociales, culturales incluso, que a su vez, al reaccionar contra los efectos, provoca un endurecimiento de las políticas que se aplican, como en este caso una situación de absoluta declaración de emergencia nacional, es decir, está viviendo el Ecuador en una situación de casi control absoluto de la población, etcétera, y viviendo en pánico colectivo impresionante. De tal manera que ese es un efecto muy negativo que está provocando este caso, porque eso alimenta en América Latina la idea de que es la mano dura la que debe ser aplicada, cuando lo que tenemos es una secuencia donde se aplicó la mano dura, ya produjo efectos y se está reafirmando esa misma tendencia, lo que conducirá entonces a un régimen cada vez menos democrático, hay que decirlo, pasó por la etapa de deterioro de la democracia. Este deterioro de la democracia provoca estos efectos
que a su vez refuerza lo autoritario. Claro. Y esa es la secuencia trágica de que hablo, que habría que evitar en otros países de América Latina. Tenemos situaciones en varios países donde podrían ocurrir acontecimientos, esperemos que así no sea, el caso de Argentina, por ejemplo, y otros países en donde el no aplicar este proceso de gobiernos progresistas y retornar a gobiernos de derecha, conservadores, retorna otra vez en América Latina estas expresiones autoritarias que son un peligro para la población y para el proyecto progresista latinoamericano. ¿Y cuál es entonces la perspectiva si tomamos en cuenta que una situación como la que se vive en Ecuador, y quiero hacer la comparación porque la receta ha estado tratando de repetirse y no son pocos los que dicen que hay que buquelizar la estrategia de seguridad en América Latina. Sí, sí. Si tenemos esta situación en Ecuador, ¿cuál es la perspectiva? ¿Puede contaminarse o extenderse inclusive el mal ejemplo y presentarse un caso como el de Salvador Bukele como una medida salvatoria? Sí, este tipo de acontecimiento fortalece la fórmula de Bukele, que es una fórmula, que hay que decirlo abiertamente, antidemocrática, una forma nefasta de abordar el problema de la violencia. Y a su vez esto permite que en algunos países, el ejemplo claro es el país al sur de Ecuador, es decir, el Perú, que ya está tomando medidas y hay voces que empiezan a decir, pues en Perú hay que afirmar las medidas contra la delincuencia, etc. O sea, reforzando la misma tendencia. Así que la buquelización de América Latina podría convertirse en algo real, en una amenaza tremenda para los derechos humanos, para la convivencia democrática. Es un caso, el de Ecuador, muy preocupante. Hay que estar pendiente y aprender de lo que contiene como negativo, justo para reafirmar lo positivo, que es que lo fundamental en una sociedad es la extensión y la aplicación de los sistemas democráticos. Cuando la democracia se deterioran las sociedades. De los sistemas democráticos efectivos, ¿no? Donde la democracia también llega, digamos, a los derechos sociales, que eso es muy importante porque no solo hablamos del tema de seguridad y de la buquelización, sino también la combinación de esto justamente con políticas antisociales, más bien neoliberales, que hay países de América Latina donde también estamos viendo esto, por ejemplo en Argentina. Así es. En ese sentido, México es un ejemplo fantástico, porque no hay separación entre el proceso democrático y los procesos sociales. Así es. Héctor Díaz Polanco, muchísimas gracias por estas reflexiones y por habernos venido a acompañar en este estudio que empieza sus transmisiones, este programa, esta semana. Muchas gracias. Gracias.